Vamos a hacer clic en archivo, archivo, luego hacemos clic en opciones, luego hacemos clic en personalizar las interacciones y luego tenemos acá la ficha programador, lo activamos. Y luego aceptamos. Y ya tenemos la ficha programador. Ok. Ahora nosotros necesitamos que el complemento. Entonces, mira, estando en la ficha programador, tenemos acá el grupo complementos. Tenemos complementos, complementos de Excel y complementos con. Hacemos clic en complementos con. Acá aparece la ventana, complementos con, 4 opciones. Tenemos acá Microsoft Power Map, Microsoft Power Pivot o Microsoft Power View. En este caso activamos Power Pivot. Ya, entonces una vez que activamos Power Pivot, aceptamos. Y fíjate que se agrega una nueva pestaña o una nueva ficha con el nombre Power Pivot. Grupos, modelo de datos, cálculos, tablas, relaciones. Ok, hasta ahí. Miren, tenemos acá lo que es administrar, que nos permite ir a la ventana de Power Pivot. Tenemos medidas, que son campos calculados que nosotros vamos a generar a través de funciones. Tenemos lo que es un KPI, correcto, que nos permite realizar rendimientos. Lo que es un indicador. Tenemos agregar modelo de datos, si tuviéramos una tabla dentro de este archivo. Correcto, eso nosotros podemos ir creando. Vamos a ir creando primero, vamos a ir a la ventana de Power Pivot. Hacemos clic en el botón Administrar. Va a cargar ahora la ventana de Power Pivot. Ok, entonces acá aparece la ventana de Power Pivot. ¿Cuántas pestañas tenemos en la ventana de Power Pivot? Tenemos la pestaña Inicio, Diseñar, Opciones avanzadas. En la pestaña Inicio encontramos grupos como portapapeles, obtener datos externos, formato, ordenar y filtrar, buscar, cálculos y el grupo ver. A ver, en el grupo obtener datos externos nos permite realizar las conexiones con otros entornos, con otros programas. A ver, tenemos la primera opción, dice de base de datos. Nos permite crear una conexión para poder obtener alguna tabla de SQL Server, de Access o de Analysis Service para Power Pivot, ¿no? Tenemos de otros servicios, de una fuente de distribución de datos de... Y por acá tenemos otros orígenes. En la opción que dice otros orígenes, nos aparece el asistente para la importación de tablas y nos permite conectarnos a distintas bases de datos relacionales. Microsoft SQL Server, Microsoft SQL Azure, Access, Oracle, Terabyte, Sybase, Informit, tenemos acá IBM o DBC, crear una conexión con un origen de datos mediante un proveedor OLEDB o DBC, ¿no? Tenemos acá orígenes multidimensionales, correcto, tenemos acá fuente de distribución de datos, informes, otras fuentes, y también tenemos acá archivos de texto. Podemos también extraer tablas desde un archivo de Excel o desde un archivo de texto. ¿Correcto? En este caso vamos a crear una conexión con una base de datos de Access. Creamos la conexión con la base de datos de Access. Elegimos Microsoft Access. Siguiente. Luego vamos a elegir el nombre de la base de datos. Examinar. Vamos a buscar la carpeta donde se encuentran nuestros archivos que hemos descargado. Y dentro de esos archivos tenemos una base de datos de Access. En caso de escritorio, Dashboard, clase. Y la única base de datos de Access que tenemos se llama Neptuno. Lo seleccionamos y hacemos clic en el botón Abrir. Ya, luego te pide iniciar sesión con la base de datos. Cuando trabajamos dentro de una empresa, esta empresa trabaja ya con una base de datos, en este caso un sistema
correcto, de un servidor. Entonces, el encargado del servidor, si es que tú trabajas en el área de logística, el área de compras, el área de ventas, lo que te va a permitir es tener un usuario el cual te permita crear una conexión con la base de datos para que puedas extraer de repente la información y puedas crear el informe que tú quieras. Entonces, en ese detalle, por ese detalle, a veces te va a permitir que coloques un usuario y una contraseña por los permisos que se te puede asignar. O sea, para que hagas una conexión directa a la base de datos de la empresa. Ok, como no es nuestro caso, en este caso, pero siempre cuando te conectas a una base de datos, a veces sucede, para crear la conexión, necesitamos un usuario y una contraseña. Ok, en este caso no es. Tenemos la data en nuestro propio escritorio, en mi caso, ¿no? Ya, una vez que yo tengo haber buscado la base de datos con la cual voy a trabajar, hago clic en siguiente. Luego acá en siguiente me va a mostrar, podemos usar, si nosotros sabemos un poco trabajar con SQL Server, elegimos la segunda opción, escribir una consulta que especifique los datos a importar. Entonces lo que vas a hacer acá es crear una instrucción SQL. Una instrucción SQL. Ahora, profesor, yo no sé SQL. Ok. Si no sé SQL, puedes elegir las tablas que deseas importar, porque también son las tablas visibles. Hago clic en la primera opción que dice seleccionar en la lista de tablas y vistas para elegir los datos que deseas importar. Entonces elegimos la primera opción. Seleccionar una lista de tablas. Siguiente. Acá aparecen, en este caso, si usted puede ver, al comienzo aparecen las tablas, categorías, clientes, compañía, envío, detalle pedido, empleados, pedidos, productos, proveedores. Y en la parte inferior aparecen lo que son vistas, o sea, esta base de datos tiene vistas también creadas. Entonces yo voy a importar categoría, cliente, compañía de envío, detalle pedidos, empleado, pedidos, productos y proveedores. Son las tablas que deseo importar. Las tablas que desees importar, márcalos con un check. Una vez que seleccioné las tablas que deseo importar, hago clic recién en finalizar. Fíjense las tablas, categoría, cliente, compañía de envío, detalle pedido, empleados, pedidos, productos y proveedores. Son todas las tablas que deseo importar. Ok, hacemos clic en finalizar. Y empiezan a cargar los archivos, ¿no? En este caso cada tabla, ¿no? Y te va a mencionar la cantidad de filas que se han importado de cada una de ellas. Ok, entonces acá menciona la cantidad de filas que se transfirieron al entorno de Power Pivot. Damos clic en cerrar. Y acá vamos a ver las tablas, ¿no? Tenemos categorías, clientes, compañía de envío, detalle de pedido, empleado, pedidos, producto y proveedores. Ahí están todas las tablas. Ya, hasta ahí ya pudimos importar. Ok, a ver, vamos a ver un pequeño detalle. Access. Siguiente. Buscamos la base de datos. Abrir. Siguiente. Seleccionar una lista de tablas. Siguiente. Elige las tablas, categoría, cliente, compañía de envío, detalle pedido, empleados, pedidos, productos y proveedores, ¿no? Todas las tablas que vas a importar. ¿Correcto? Ya, una vez importadas las tablas, acá aparecen las tablas importadas, recuerda que es una base de datos, ¿no? Dentro de una base de datos, siempre se van a crear lo que son relaciones. O sea, ya existe la relación entre las tablas. O sea, un campo en común en ambas tablas, lo cual nos va a permitir crear una relación para poder unir y trabajar con los campos de ambas tablas. En general, el reporte que tú desees. En eso consiste. Ahora, si usted se va a la ficha inicio, grupo ver, acá va a encontrar un botón de nombre vista de diagrama. Hacemos un clic y acá se da cuenta, aparecen las tablas que hemos importado y cada tabla relacionada, mira, relacionada. Ya, ahí está mi base de datos, ¿no?
Ok, entonces tenemos acá nuestros campos, ahí son. Y las relaciones que se dan por tabla, ¿no? Siempre una relación que se dé entre dos tablas es una relación de uno a muchos. Una relación de uno a muchos, ¿no? Normalmente cuando nosotros trabajamos la parte del modelado para poder construir una base de datos, tenemos, tenemos varias formas de crear la cardinalidad o mapeo o crear la relación entre dos tablas. Y este tipo de relaciones que se dan son relaciones de uno a uno, de uno a muchos o de muchos a muchos dentro de una base de datos. Pero al finalizar, siempre para unir dos tablas vas a construir una relación de uno a muchos. Y eso es lo que se visualiza en este ejemplo, ¿no? Siempre vas a encontrar en un extremo uno y en otro extremo muchos. Lo mismo sucede. La relación entre dos tablas siempre va a ser la relación de uno a muchos. Siempre se va a dar entre dos tablas. Correcto. En este caso, para esta base de datos, que es una base de datos que hemos importado desde Access, correcto, ya la base de datos ya creó las relaciones previamente. Y esta base de datos tiene información. Entonces, lo que yo sé es importarla y visualizarla en el entorno de Power Pivot y luego poder jalar los valores que yo quiera para elaborar nuestras tablas dinámicas. Esa es la idea de Power Pivot. Unir tablas o colocar tablas dentro de ese entorno de distintas fuentes, no solamente de Access, también puedo importar tablas de Excel, puedo importar tablas de SQL Server, de Oracle y de otras fuentes de datos. Unas que están importadas en ese entorno. Si hay un campo en común entre esas tablas, creo la relación. Y si no hay un campo común, trato de crear una relación entre ellas. Ya, en este caso ya están las relaciones creadas. Entonces, yo puedo generar acá un reporte. A ver, ¿cuál es el informe que puedo generar? Miren, yo puedo decir, a ver, yo puedo definir acá. Puedo saber el nombre de la compañía, el cliente, el nombre de contacto. Puedo saber el número de pedidos que realizó este cliente, la cantidad vendida para ese cliente, el nombre del producto que llevó, quién fue el vendedor o el empleado que lo atendió, ¿correcto? Puedo saber esos productos a qué categoría pertenecen. O sea, es la relación que yo encuentro entre estas tablas. Y la consulta que te acabo de comentar, trabajando con campos de todas las tablas. Puedo saber el nombre de la compañía, esta es compañía de envíos. Correcto. ¿Cuáles fueron los pedidos que envió cada compañía? ¿En qué fecha se envió? ¿La forma que se envió? ¿Correcto? Puedo saber la cantidad que se envió por cada pedido en base a la compañía de envío. O sea, yo puedo generar un reporte en base a todas esas tablas. Y obtengo un resumen. ¿Estamos bien? ¿Se entiende hasta acá? Comentarios, por favor. Ahora, como ya tengo las relaciones en la tabla, lo que yo voy a hacer es regresar a Excel. Miren, en la parte superior tenemos acá un icono de Excel. ¿Lo ves? O sea, yo puedo regresar a Excel, mira, ahí está el entorno de Excel, o puedo regresar a Power Pivot, mira, ahí está. Regreso a Excel, Power Pivot. Como ya tengo las tablas relacionadas, puedo llegar hasta las tablas acá. Diagrama, vista de datos. Ahí están los datos, las tablas. Vista de diagrama para ver cómo están relacionadas. Vista de datos, vista de diagrama. Ok, y acá regreso a Excel. Acá estoy. Puedo colocar acá tablas dinámicas, TV. Y por acá puedo crear creación de mi dashboard. Ok, lo guardamos. No sé, no recuerdo si lo hemos guardado. Escritorio. Vamos a poner acá creación de un dashboard con Power Pivot. Power Pivot. Vamos a poner acá base de datos BD. Vamos a poner acá BD Neptuno. Ya, libro de Excel. Ya, entonces voy a regresar a TD. Me voy a ubicar acá en la celda A3.
¿correcto? Y inserto mi tabla dinámica. Insertar. Hoja TD, hoja dashboard. Y acá dice tabla dinámica. Ahora, a diferencia de los casos anteriores, cuando trabajas con una tabla dinámica, trabajamos solamente con una tabla o trabajamos en relación a un cuadro, ¿no? Un rango. En este caso, si te das cuenta, está marcado por defecto la opción que dice usar el modelo de datos de este libro. O sea, el entorno de Power Pivot y las tablas relacionadas. Ok. Entonces ya no tenemos la opción para escoger, seleccione una tabla o rango o utilice una fuente de datos externa. No. Automáticamente trabaja con el modelo de datos que encontramos dentro de Power Pivot. La ubicación, ahí está, lo mismo, hoja TD, celda 3. Aceptar. Y fíjate que el entorno aparece así, ¿no? Mira, va a aparecer así, ¿no? Sección de campos y sección de áreas apiladas. Así aparece, pero vas a encontrar varias tablas. Mira, categoría con sus campos, cliente con sus campos, compañía de envío, detalle de pedidos, empleados, productos, proveedores. Ahí está. Y acá están las cuatro áreas para poder generar la tabla, ¿no? Si quieres otra presentación, elegimos acá, sección de campos y sección de áreas en paralelo. Clic, ahí está, mira. Ves las tablas, puedo buscar, ver los campos que los cuales puedo relacionar. Como hay una relación entre las tablas, o sea, va a ser mucho más fácil poder trabajar con cualquiera de los campos, ¿no? O la relación que se encuentra, en este caso, para las tablas, ¿no? Entonces, mira, voy a generar un primer informe. Quiero saber la cantidad de clientes, o sea, qué clientes, de qué países son los clientes. Vamos a poner acá en filas. Y ahí tengo la cantidad de clientes, mira, todos esos son los clientes. De distintos países, Alemania, Argentina, Austria, Bélgica, Brasil, Canadá y de Venezuela, mira, ahí está. Ahora, ¿qué cantidad se logró vender para cada cliente? Simplemente elijo acá. Acá en cliente ya no. Detalle pedido, ahí está la cantidad vendida. Entonces acá tengo, mira, detalle pedidos, precio, cantidad, descuento. La cantidad. Ahí está. Y ahí tengo la cantidad vendida por cada cliente, ¿no? En este caso el cliente que se encuentra, en este caso en los países, ¿no? Ahí está. Entonces puedo acá darle un formato de número, usar separado de miles, 0 decimales. Luego lo ordenamos de mayor a menor. Clic derecho, ordenar de mayor a menor. Y veo mi informe acá, ¿no? Ahí está. Si quieres que aparezca acá país, vas a ir a diseño. Y elegimos acá el tipo de diseño, diseño de informe. Puede ser en formato tabular o mostrar en formato, puede ser en formato esquema o puede ser en formato tabular. Ya está, ya está. Dos campos, país a fila del cliente y en detalle pedido la cantidad. Ahora, como tenemos este detalle acá, vamos a generar un gráfico. Perdón, un gráfico, muy bien. Voy a analizar dentro de la tabla dinámica. Voy a mostrar gráfico dinámico. Y voy a escoger acá un gráfico de barras. Elijo el primero. Ya, acá tengo mi gráfico de barras. Ya, ahí están mis países. Ya, vamos a quitar acá unos elementos. Ya, primero vamos a quitar acá el título, la leyenda, líneas de cuadrícula. Y acá vamos a configurar. Primero, vamos a quitar acá el origen
el eje horizontal lo vamos a activar. Ya. Debe aparecer así, fíjate. Ya, así debe aparecer. Al momento de insertar el gráfico, fíjate que aparece en 3 fichas o 3 pestañas. Analizar, diseño y formato. Analizar. Y acá te encuentras lo que es en el grupo mostrar, ocultar. Muy aparte de ese campo con la cual tú puedes trabajar. Botón de campo. Desactivamos. Acá activamos, mira. Desactivamos, ¿no? Ya, botón de campos. Y luego ingresamos las propiedades del eje vertical. Lo seleccionamos. Clic derecho. Dar formato al eje. Mira, dar formato al eje. Y acá elegimos la opción dar formato a eje. Acá, opciones del eje. Categorías en orden inverso. Lo marco. Y lo cambia, ¿no? Fíjate. Luego seleccionamos la serie. Y acá, superposición de series, 0%. Ancho del rango, vamos a poner acá 50%. 50%. Luego agregamos acá las etiquetas, etiqueta de datos. Centro, extremo interno, base interior, extremo externo. Ahí está. Y aparece de esta forma, ¿no? Ahí está el trabajo. Ok, ahora, para que vayamos elaborando ya el dashboard, que es una presentación, voy a ir acá a dashboard, voy a elegir acá hasta la columna M, las 2 primeras filas, las voy a combinar, correcto, las voy a combinar, y acá construyo mi primer dashboard, con Power Pivot, ¿no? Power Pivot. Uso las 3 primeras, 3 primeras filas, la fila 25, le pongo un fondo, ok, y mi trabajo que se encuentra acá, este gráfico lo voy a cortar y lo voy a pegar acá. Ya está acá, ¿no? Esta cuarta fila. Ahí está, le quitamos el fondo. Recuerda, el gráfico seleccionas, formato, sin relleno, sin contorno. Seleccionamos las etiquetas, vamos a inicio, color de texto, lo pinto. Y acá, colores, vamos a pintar el otro color, un poco más plomo. Ahí está, ¿no? Y le damos un poco de formato. Veamos. Vamos a generar acá, ya, el entorno de Power Pivot. ¿Qué más podemos encontrar? Miren. Dentro de Power Pivot, muy aparte de poder insertar las tablas dinámicas, yo puedo insertar una tabla, ¿ya? Si te das cuenta, al trabajar acá dentro de Power Pivot, yo encuentro acá mis tablas. En detalle pedido encuentro el precio, la cantidad, un descuento, eh, nada más, ¿correcto? Tengo en pedidos, tengo lo que es fecha de pedido, fecha de entrega, fecha de envío, ¿correcto? No tengo una tabla que me permita, de repente, como en las tablas dinámicas normales, agrupar.
También se da acá la opción de agrupar, no sería lo más recomendado cuando trabajas en Power Pivot. ¿Por qué? Porque al momento de generar o trabajar ya con campos de fecha, recuerda esto, trabajas con campos que son únicos. ¿Por qué? Porque dentro de Power Pivot existen lo que son fórmulas, campos calculados a través de funciones que tú generes. Y estas funciones son funciones mucho más avanzadas, ¿correcto? Las cuales trabajan también con lo que se llama inteligencia de tiempo. La opción que se llama inteligencia de tiempo son funciones las cuales te van a permitir obtener totales, sumas, promedios, dependiendo de lo que tú quieras establecer, un máximo, mínimo valor, dependiendo qué, dependiendo los valores obtenidos en cada columna de las tablas. Para Power Pivot, el proceso de crear un campo calculado ya no se basa como en Excel. En Excel, el proceso de poder crear un campo calculado o una fórmula se basa en la parte de celda o rango, ¿cierto o no? En la parte de Power Pivot, se maneja la parte de columnas, ¿correcto? En la parte de trabajar solamente con columnas o valores. O sea, ya desaparecieron el concepto de celda o rango, ya no. O sea, tú creas una fórmula en base a una columna. Y si necesitas multiplicar una columna con otra, la multiplicas. Pero ya la parte en Excel que tú conoces acá, profesor, eso es una celda, eso es un rango, ya no. Acá en Power Pivot se trabaja, vas a crear una consulta, vas a crear algún campo calculado, vas a crear una fórmula en base a la columna de información. Ya el concepto celda o rango ya no se da. Ya no me puedo trabajar en base a una celda y elaborar de repente una condicional, una función de búsqueda, no. Ahora elijo la columna que quiero, de alguna manera, realizar una condicional con esa columna o realizar de repente una búsqueda con esa columna. Trabaja en base a columnas. Ahora, ¿por qué es más interesante Power Pivot en el sentido, por qué Microsoft creó estas nuevas herramientas? ¿Cuál es la finalidad? ¿Por qué lo tengo que aprender? Una, trabaja con los conceptos de base de datos. Normalmente nosotros estamos acostumbrados a trabajar con una sola data, ¿correcto? Con una tabla, nada más. Y si queremos agregar más campos a esa tabla, usamos un buscar B, jalamos información de otra tabla y empezamos a agregar más columnas al cuadro. Ya, eso es un primer punto. Y podemos usar N funciones que trabajamos dentro de Excel. Ya. ¿Es muy útil Excel? Sí, es una herramienta muy útil a nivel mundial. Ya. Power Pivot, ¿por qué nace? ¿Y por qué se coloca dentro de Excel? Porque es una herramienta que te permite, primer punto, algo que Excel no puede hacer, es importar tablas de distintas fuentes. Y al momento de importar las tablas de distintas fuentes, yo puedo importar una tabla de SQL Server, puedo importar una tabla de Access, puedo importar una tabla que se encuentra en un bloc de notas, puedo importar una tabla que se encuentra de repente en Oracle, puedo importar una tabla que se encuentra en una página web. Ya, mira todo lo que puedo importar. ¿Eh? Luego todo las uno dentro del entorno de Power Pivot y empiezo a crear conexiones entre ellas. Al crear las conexiones entre ellas, lo que genera es una base de datos. Y una base de datos es esto, ¿no? Lo que tú acabas de ver acá. Eso es una base de datos. Y este concepto de base de datos y crear las relaciones, ¿dónde lo encuentras? ¿Cómo tú empiezas a conocerlo? Cuando llevas un curso de modelamiento de datos, cuando llevas el curso, de repente, lo que es la carrera de ingeniería. Ingeniería de sistemas, ingeniería empresarial, ingeniería de software. ¿Correcto? Toda la parte de ingeniería nos enseñan un curso de modelamiento de datos. Después nos enseñan cómo crear una base de datos. Pero en SQL, en Oracle. Por eso, pues yo no soy ingeniero de sistemas o en esa área. Yo soy de repente contabilidad, estudio contabilidad, economía, no sé, pero yo estudio finanzas. No sé, yo he estudiado de repente otra carrera que no sea administración, ingeniería. A mí nunca me enseñaron un curso de modelamiento de datos.
Porque esto ya se volvió una necesidad en esos tiempos. ¿Por qué? Porque la información empezó a crecer. La información ha empezado a crecer de una magnitud tan anualmente, de una forma tan rápida, que ya los programas que estaban en un comienzo, que de repente duraron un montón, 10, 15 años, ya se están volviendo un poco obsoletos, porque no pueden contener toda esa gran cantidad de información. ¿Para qué? Para generar los reportes que tú desees. Entonces, se crea Microsoft a partir de la versión 2010, la primera herramienta que es Power Pivot, y también crea Power Query. Power Query lo que hace es transformar la información en tablas que sean actas para poder crear una relación con otra tabla. Ese es Power Query. Y Power Pivot es una herramienta que te permite importar tablas de distintas fuentes para que luego generes la relación que tú quieras entre ellas. Y cuando tú creas una relación entre las tablas, al final lo que tú obtienes como resultado es una base de datos. Lo que tú estás viendo ahorita es una base de datos. Y una vez que tú tienes la base de datos, tú puedes generar el informe que tú desees. ¿En qué? En este caso, en la hoja de cálculos, que es mucho más amigable que de repente trabajarlo en SQL Server, en Oracle, en cualquier base de datos. O sea, es mucho más interesante llevarlo en Excel porque puedes de frente construir una tabla dinámica, como acabas de ver que hemos hecho acá. Ahora, ¿en qué más nos va a ayudar? Si Excel permite la capacidad 1.048.576 filas, esa es la cantidad de filas que puedes importar dentro de una hoja de cálculo. Power Pivot te permite importar tablas que tengan 5 o 6 millones de datos. O sea, ya no tiene un límite como la hoja de cálculo que tiene 1 millón, ¿no? Ya no. Power Pivot sí te permite importar cierta cantidad de información, ¿correcto? En este caso estamos hablando más de 1 millón de datos. Entonces, procesar toda esa información sí se puede hacer, ¿no? Y acá solamente acá que muestras resultados. Muestras tablas dinámicas, nada más. ¿Correcto? Entonces, eso es lo interesante de poder trabajar con una base. Ahora, si la base de datos yo lo actualizo con nuevos valores, simplemente acá yo hago clic en Power Pivot, la opción actualizar, y esos valores se vuelven a actualizar, se agregan esos nuevos registros, y luego, si estos están vinculados a algún informe, ese informe se vuelve a actualizar. Ya, esa es la necesidad que se ha construido, y en base a esta información yo genero el reporte y el dashboard que yo deseo. Y este es otro nivel ya, que tú tienes que construir, pero conociendo un poco los conceptos para poder crear relaciones entre tablas, porque hay tablas que de repente tú ni has visto para poder crear una relación. Entonces, el día de hoy, o en esos días, mejor dicho, en este tiempo, jóvenes, todos deben aprender cómo modelar una base de datos. Usar las herramientas necesarias para poder generar un informe. Ahorita ustedes están viendo Excel, que es una herramienta que nos ha permitido, entre estas clases, crear un dashboard. Interactuar con ciertos indicadores, que hemos podido construirlos. Ya, eso, pero también tiene una herramienta de nombre Power BI, que es casi lo mismo. El concepto que tú estás aprendiendo ahorita de crear las relaciones en Power Pivot, dentro del entorno de Power BI, también existe su Power Pivot. Entonces, los conceptos que tú aprendes acá en Excel, lo vas a poder aplicar a esta nueva herramienta que está teniendo mucha demanda a nivel empresarial, ¿no? Si tú buscas empleos, van a mencionar bastante que sepas Power BI. Pero esos conceptos que estás aprendiendo ahorita, en este momento, con Excel, con el tema de Power Pivot, lo vas a poder aplicar en Power BI. Se te va a hacer mucho más fácil esa herramienta, manejarla. Profesor, ¿qué diferencia entre Power BI y Excel? Excel es una herramienta en la cual nos hemos acostumbrado todos a trabajar, donde podemos elaborar muchos informes, muchos reportes en base a funciones, en base a algunas herramientas que podemos trabajar, en base a programación. En cambio, Power BI te permite crear visualizaciones, tableros donde muestres un montón de gráficos que reflejen ciertos rendimientos, ciertos indicadores de una empresa. Y en base a los filtros, que son las condiciones que tú estableces, vas mostrando resultados y esos gráficos se van actualizando. A eso se le conoce con el nombre de dashboard.
o tableros de control o tableros. Y eso es lo que requiere una empresa, que tú construyas tableros, sea en Excel o sea en Power BI. ¿Correcto? Entonces, es un poco para que ustedes manejen y sepan las nuevas herramientas que están entrando con fuerza al mercado laboral. Entonces, ¿por qué es necesario que ustedes aprendan esas herramientas? Porque están empezando a tener mucha demanda. Para elaboración, porque ya acá no voy a usar un buscar bien para trabajar una tabla con otra, ya no. Como te habla relacionado, fíjate que yo puedo trabajar con cualquier campo, de cualquier tabla, y se hace mucho más fácil. ¿Correcto? Ya. Ahora, yo les comentaba, tengo acá la tabla de detalle pedidos. Tengo acá precio, cantidad, descuento. Cantidad, ahí está mi cantidad. ¿Correcto? Esa es la cantidad vendida. Ahora, ¿qué más quiero? Quiero obtener el total. Sería multiplicar precio por la cantidad. Precio por cantidad. Entonces voy a tener este campo, voy a tener esta medida, este campo calculado, que no se ha construido. Otro detalle. Acá tú encuentras un botón de nombre KPI, que es un indicador. Este, profesor, es similar al formato condicional. Sí, es similar. Pero el formato condicional trabaja en base a celdas y a rangos. En cambio, un KPI trabaja en base al entorno de Power Pivot y trabaja con medidas o campos calculados. Mira, si yo digo nuevo KPI, no tiene ninguna medida o ningún campo calculado, entonces no puedo crear un KPI. O sea, porque no hemos creado ninguno todavía. O sea, no es distinto un campo a un campo o una medida, ¿no? Un campo calculado o una medida. Es muy distinto. Recuerda que si no tengo ninguna medida, no puedo crear un KPI. Entonces, por acá yo voy a generar una nueva medida. Quiero obtener total. Voy a multiplicar la cantidad por el precio. Entonces, mira, voy a decir acá. Medida. Nueva medida. Medida, nueva medida. Primero tengo que elegir dónde voy a guardar esta medida. ¿En qué tabla? La voy a guardar en detalle pedido. Voy a guardarlo acá. Acá en detalle pedidos, acá va a aparecer un nuevo campo. Ese campo se llama medida o campo calculado. Porque no es una columna más. Es un campo que hemos creado en base a realizar una operación. ¿Cómo se llama mi medida? Se va a llamar el importe obtenido. Importe. Ya. Y acá empiezo a generar las funciones. ¿Qué función voy a aplicar para realizar correcto esa fórmula? Entonces, miren, yo si digo acá fx, que es insertar función, yo voy a poder ver acá una lista de funciones, que también están distribuidos por categorías. Por categorías. Entonces, mire, usted puede elegir acá, puedo trabajar con fecha y hora. Lo distinto es que obtenemos acá los nombres de cada función que están en inglés. La explicación en qué consiste cada función está en español, igual que los campos, pero el nombre está en inglés, ¿no? Acá cierre de balance trimestral, cierre de balance mensual o cierre de balance anual, ¿no? ¿Correcto? Eso nos permite agregar un intervalo, ¿correcto? De fechas y acá tenemos n funciones más, ¿no? Una lista de funciones. Podemos trabajar acá, matemáticas, ahí está. Una lista de funciones también. Tenemos acá estadística, acá tenemos lo que es una un promedio. Ahí está. Ahora puede ser un promedio con condicionales, acá que en este caso con una expresión. Contamos valores también. Y así puedo encontrar n funciones que yo puedo ir trabajando. Ok.
Ya, la función que voy a usar es una función, mira, voy a crear una primera medida, voy a generar el mismo resultado. Le voy a poner cantidad. A ver, en vez de importe vamos a primero obtener cantidad 1, mira. Vamos a poner acá cantidad, cantidad 1, vamos a poner así. ¿Ya? Y acá usamos. A ver, si en Excel la función se llama suma, en Power BI la función se llama, como está en inglés, se llama sum. Ahora, ¿qué va a sumar? En Excel voy a sumar celdas, valores ingresados, voy a sumar rangos, fórmulas, funciones. Acá en Power BI, Power Pivot, lo que yo puedo sumar son los números de una columna, nada más. Todos los números de una columna. Es lo único que yo puedo sumar. Entonces, el argumento me pide solamente que ponga la columna que quiero que se sume. Acá específicamente me bota este campo, la cantidad. Ahí está. Pero también debemos acostumbrarnos a trabajar con la cantidad, está bien, pero la cantidad, ¿a qué tabla pertenece? La cantidad pertenece a la tabla detalle pedido. Entonces, detalle, acá está. Y acá está, detalle pedido cantidad, detalle pedido descuento, detalle pedido y de pedido, detalle pedido y de producto, detalle pedido precio unidad. Me acerco al campo que quiero insertar, doble clic, 1, 2. Ya se insertó. Cantidad de la tabla de detalle pedido. Cierro paréntesis. Ya está en la primera función que he trabajado, que estoy construyendo. Me va a devolver el mismo resultado que se encuentra acá. ¿Ya? Ahora, voy a comprobar si la fórmula que acabo de ingresar está correcta, su sintaxis, y el campo, en este caso, el campo que he creado, ¿no? Entonces, mira, digo, comprobar fórmula, y me dice que no hay errores en la fórmula, ¿no? No hay errores en la fórmula. Luego, en la parte inferior ya viene la parte del formato. Entonces, yo voy a escoger acá, número, usar separador de miles, 0 decimales. Es el formato que le estoy aplicando. ¿Correcto? Luego acepto. Y fíjate que al costado va a aparecer el mismo valor, pero ya con un formato, mira. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que la columna cantidad se ha sumado y obtuve este resultado. Que es lo mismo que el campo cantidad. Al momento de crear el resumen, sume todos los valores de esa columna. Pero fíjate la diferencia. Cantidad, este es un campo que está incluido dentro de la tabla. Pero este es una medida o un campo calculado, ¿no? Y lo vas a diferenciar porque aparece primero una fx de fórmula. Ok, ahora quiero obtener el total como justo te comentaba. Precio por cantidad. Entonces digo acá, el importe. Nueva medida. Voy a buscar acá en detalle pedido. Acá vamos a poner importe. Y acá vamos a usar una función que nos permita sumar los valores de cada fila, ¿correcto? Pero basado, o sea, cada fila que quiero sumar basado en alguna fórmula que se aplique. A ver, veamos. Yo tengo dos columnas. Esta es mi columna. Esta es mi columna cantidad, miren chicos. La columna cantidad. Y esta es la columna precio. Son del mismo tamaño, ¿no? Precio. Entonces, ¿yo qué hago? Yo tengo acá un primer registro. Este es el primer registro, la misma fila. Luego tengo un segundo registro. Acá tengo un segundo registro. Un tercer registro. Y un cuarto registro. Entonces, la función que voy a usar es la función de nombre sum de suma x. Esta función trabaja con dos argumentos. Primero te pide con qué tabla vas a trabajar y luego te pide la expresión. Esta expresión, es correcto, hace mención a una fórmula. Entonces, ¿yo qué fórmula voy a ingresar?
Al final, como tengo la función sum, va a sumar los valores, los resultados. Entonces, imagínate que yo quiero realizar una multiplicación. Quiero multiplicar la cantidad, digo acá, expresión cantidad por el precio. Esta es mi operación. ¿Y cómo se aplica eso? Eso lo voy a colocar acá en expresión. ¿Cómo se aplica? ¿Dónde se encuentra la tabla de detalle de pedidos? Entonces va a ser, si acá hay 5, acá hay 2, ¿no? Cantidad 2, 2, precio 2 soles. Resultado, perdón, precio 2 soles. Ya entonces, 2 por 2, 4 es el resultado acá. Segundo registro. Voy a poner acá 5, la cantidad del segundo registro. Y acá voy a poner 3. Resultado, 5 por 3, 15. Ahí está. Tercero, establezco acá 3 por 2. 3 por 2, 6. Y por último voy a poner acá 5 por 1. 5 por 1, 5. Entonces, esta es la expresión. O sea, multiplico fila por fila. Esa es la expresión que estoy creando. Esa es la expresión cantidad por precio. Pero por cada fila obtengo un resultado. 4, 15, 6 y 5. Pero como está la función sumx, al final estos resultados, ¿qué hace la función? Los suma. Acá tengo 15, más 5, 20. Más 10, 30. El resultado final acá, ¿cuánto es? 30. Esto es lo que te devuelve la función, este resultado final. ¿Correcto? Ese es el resultado final que te devuelve la función. Entonces, eso es lo que voy a aplicar acá. Voy a decir acá, sumx. Mira, acá se encuentra. Dice acá, devuelve la suma de una expresión evaluada para cada fila de una tabla. Ahora, recuerda que la expresión es una multiplicación, puede ser una resta, puede ser una potencia, puede ser una raíz, puede ser una operación combinada, lo que tú quieras. Es una expresión, es lo que tú al final vas a devolver por cada registro. Pero esos resultados al final, ¿qué van a hacer? Se van a sumar. Así trabaja la función sumx. Entonces digo, sumx. Primer argumento, tabla. ¿En qué tabla? La tabla que voy a elegir se encuentran los campos cantidad y precio. En detalle pedido, entonces yo digo acá, tabla, detalle pedido. Ok, tabla, detalle pedido, lo agrego. Coma. Expresión. La expresión que yo voy a crear. Hemos dicho que quiero multiplicar precio por cantidad. Entonces digo, detalle, cantidad. Cantidad. No, fíjate la diferencia, este es un campo y eso es una expresión, una fórmula, ¿no? Una medida. No, yo voy a trabajar acá, el campo. Detalle pedido. Y la voy a multiplicar por dentro de la tabla de detalle pedido, el precio. Mira, lo selecciono, lo agrego, tab o doble clic. Ya está. Ok, cierro paréntesis y eso es todo. El primer argumento es la tabla. El segundo argumento es elegir los campos que deseas realizar una operación de la tabla de detalle pedido, que se encuentra en esta. Luego comprobamos fórmula. En este caso elegimos número, usar separado de miles, 0 decimales. Ahí está. Y esa es la fórmula que estoy generando, ¿no? Ok, yo acepto, y fíjate que acá aparece, ahí está el importe, ¿ves? El importe obtenido. Entonces veamos por acá, a ver. Y esto lo voy a dejar ahí, esta es mi tabla, solamente 3 valores. Esto es un campo, esto es una medida, y esto es una medida, ¿no? Fíjate que aparece, ¿no? Cantidad, importe, eso. Voy a insertar alguna tabla. Miren, inserto una tabla dinámica, esta ubicación. Y ahora quiero saber por clientes, por región. A ver, región. Ya, vamos a elegir acá por ciudades. Ya, estas ciudades. Un montón, ¿no?
O por categorías, mejor, categorías. Nombre de la categoría, ahora sí, mejor, ahí está. Y quiero saber cuántos en total, mira, nombre de la categoría, nombre de categoría. Ok, ¿qué quiero obtener? Primero la cantidad vendida por cada categoría. Detalle de pedidos, acá están sus fórmulas, mira. No es que esto lo has creado para la primera tabla, ¿no? Estas medidas lo puedes aplicar a todas las tablas que tú construyas. Entonces, mira, cantidad, ahí está. Esta es la cantidad vendida por cada categoría. Ahora, ¿cuánto es el importe obtenido por cada categoría? Ahí está, ese es el importe obtenido por cada categoría. Al final, fíjate, el total general sale este resultado para ambos, ¿no? Pero tienes acá la cantidad vendida para bebidas, 9.532, y el importe obtenido es 286.527, ¿no? Correcto, estas son las medidas. Ahora, si de repente el profesor no me sale la fórmula, ¿cómo lo corrijo? Entonces, mira, te vas a diseño, perdón, te vas a analizar, ya, perdón, vas a Power Pivot, medidas, y acá dice administrar medidas. Administrar medidas, y acá vas a encontrar las dos medidas que hemos creado, ¿no? Las seleccionas y le dices editar, eliminar o nuevo, ¿no? Puedes crear una nueva. Editar, y ahí ves la fórmula, ¿no? Puedes ver la fórmula, ahí está. Cantidad, editar, ya está, aceptar, cerrar. Fíjate que hemos podido crear acá nuestro informe, ¿no? Entonces, en base a este informe, de repente la cantidad lo voy a quitar, mira, cantidad. Puedo generar acá un gráfico de columnas, gráfico de columnas, el importe obtenido por categorías, ¿no? Ahí está. Y acá obtenemos lo siguiente, ¿no? Miren, quito la leyenda, línea cuadrícula, el título y el eje vertical. Ya, voy a analizar, borro también la opción que dice botón de campo, lo desactivo. Ya, voy a poner acá voy a cortarlo, lo voy a llevar al dashboard y lo voy a querer pegar acá. Ya, entonces por acá lo voy a pegar, esta es mi tabla, lo voy a ir acomodando. Le voy a quitar acá el fondo, rellenar sin relleno, sin contorno. Voy a ir a las propiedades, clic derecho, dar formato de serie de datos. Superposición voy a poner 0% y el rango o el ancho del rango le voy a poner acá 50%. Ya está, puedo poner acá extremo externo, ahí están los valores, ¿no? Ya está, ¿no? Entonces ya tenemos acá el trabajo, el importe obtenido por cada categoría. Ya, voy a generar acá el siguiente gráfico. A ver, vamos por acá.
Voy a insertar acá, voy a insertar acá un campo, una nueva tabla. Voy a insertar por acá una tabla. Ya, TD. Ya está. Voy a saber la cantidad vendida, en este caso por compañía de envío. ¿Ya? Compañía de envío, nombre de la compañía. Y quiero saber la cantidad vendida. Detalle de apellido, cantidad. Puedo usar la medida o puedo usar el campo. Los dos son iguales. La medida. Y esta es la cantidad vendida por compañía, ¿no? Ahí está la cantidad por compañía de envío. Cada compañía, cuánto logró enviar. Ahí está. Correcto. Y puedo generar acá un gráfico circular, ¿no? Inserto gráfico, puede ser un gráfico circular. Correcto. En 2D, si gustas, ahí está. Un gráfico circular. Puedo aplicarle un poco de formato. Voy a quitarle acá el título, la leyenda. Le voy a agregar etiquetas. Ya, mira. Voy a ir a analizar. Botones de campos. Ya, voy a ir a diseño. Voy a cambiar los colores. Ya, lo voy a cortar. Me voy a mi dashboard, lo voy a pegar acá. Ya, ahí está. Ok, voy a quitarle el fondo, sin relleno y sin contorno. Ok, selecciono en este caso las medidas, perdón, selecciono mejor dicho las etiquetas. Clic derecho, dar formato etiqueta de datos. Ya, acá voy a agregar porcentaje y nombre de la categoría. Voy a elegir el tipo de separador, acá va a ser un separador de nueva línea. Y le voy a decir acá extremo externo, a eso, extremo externo. Voy a moverlo un poco más, por acá. Fíjate que aparece una pequeña línea guía y que se muestra acá. Ya, voy a hacerlo más notorio, voy a seleccionar la línea y le voy a poner acá línea sólida, color negro. Un poquito más grueso para que sea notorio. Los textos también le voy a un poco de formato. Luego selecciono la serie, borde, línea sólida. Ok, ahí están los valores. Mi gráfico circular. Ok, y ahora que voy a insertar una segmentación. Acá, segmentaciones. Ya está, profesor, le puedo poner borde a todos. Claro, mira, si quieres ponle borde acá también, más notorio. Un borde, ahí está. Acá también, relleno. Ya ahí está, ¿no? Vamos viendo. Ya, ok, ahí está. Regreso a las tablas, mira. Y puedo insertar las etiquetas, ¿no? Este es el importe y esta es la cantidad. Entonces, imagínate, inserto acá una etiqueta. Creo un cuadro de texto, mira. Un cuadro de texto. Selecciono el borde. Me voy a mi barra de fórmulas, coloco igual. Luego me voy a mi tabla dinámica y elijo este valor, el importe. Enter. Ya, no me permite porque es una fórmula la que se inserta. Muy bien, importa.
Entonces yo voy a ir hoja TD, celda, esta de acá, F4. Voy a escoger acá, voy a fijarlo, dólar F, dólar 4. Enter. Ahora sí funciona, ahí está el importe. Voy a ponerlo en el centro, voy a aumentar el tamaño, ahí más o menos. Voy a poner acá un título, importe, importe total, importe total. Le aplico un relleno, ahí está, ¿no? Lo voy a pegar por acá. Vamos a poner cantidad, vendido. Lo voy a copiar y lo pego por acá. Y esto lo asocio a la celda, E4. E4. Entonces acá digo, en vez de F, pongo E4. E4, ahí está. E4, ¿no? Negrita, un poco de formato. Ya, entonces el importe total y esa es la cantidad vendida. Ok. Ahora, puedo generar una segmentación. Tengo países, tengo categorías, tengo cantidad enviada, el importe total y la cantidad vendida, ¿no? Entonces, en base a categorías genero solamente una segmentación. Puedo insertar varias, pero voy a escoger una nada más. Y voy a escoger acá, ya, de clientes, voy a escoger acá el nombre de la compañía, ¿ya? Nombre de la compañía. A ver, ¿cómo fue? Nombre de compañía, aceptar. Ya, estos son los clientes. Le voy a cortar, voy a mi dashboard y lo voy a pegar por acá. Ya, acá lo voy a agregar. Voy a agregar acá una fila más. Ok, ahí está, un poquito más grande. Ya está, si quieres, ahí es un poco de formato. Recuerda que le podemos poner formatos. Ahí está, ¿no? Más o menos ahí. Y lo vinculo, y lo voy a vincular, jóvenes, lo vamos a vincular, ¿correcto? Lo voy a vincular acá. Una vez seleccionada la segmentación, voy acá a opciones, conexiones de informe. Conexiones de informe. Y acá puedo elegir a qué tablas quiero que se vincule. Quiero a todas las tablas. Lo vinculamos acá. Y así yo puedo insertar más segmentaciones, recuerden. Ya está. Voy a guardar mis cambios. Y ya puede ser, a ver, ¿cómo fue la compañía de la primera empresa? El FRED. Selecciono y ahí se muestra todo. Alemania, Ana Trujillo, ahí está, México. Correcto, ahí está la empresa, voy viendo acá. Quiero varias empresas con control. A ver, varias empresas acá, 2, 3 con control, ahí está. Se va mostrando el dashboard, ¿no? Ahí está. Con control, selecciono varios, ahí está. Y voy mostrando hasta acá mi presentación.